Evangelio de abril 27, 2017 del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió abra las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura contra él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos tomando un poco de los Hechos de los Apóstoles. Los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín. El sumo sacerdote los reprendió. Les hemos prohibido enseñar en el nombre de ese Jesús, y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Dios resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los exasperó y decidieron matarlos. Muy bien, ahí vemos precisamente la conclusión de esto que está diciendo el Señor. Pero esto es realmente muy importante. Vamos por partes para ver esta parte tan densa del Evangelio de Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. Ese es el nombre, el título de la homilía de hoy. El que viene de lo alto está por encima de todos. Por supuesto, porque viene del cielo. Nos es muy natural poder pensar, asimilar eso. El que viene de más alto, pues está encima de los demás. Y nadie puede venir más alto que de Dios. Ni siquiera el demonio, ni ningún otro, ni ningún ángel. Solamente Dios es el más alto. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla las cosas de la tierra. Pero son las cosas que nosotros entendemos. De manera natural, tenemos una tendencia de un primer impulso, de un primer instinto a las cosas de la tierra. Y es en un momento dado cuando nosotros nos permitimos permanecer a nivel de tierra que nos es imposible acercarnos a Dios. Por principio, entonces se opone porque pareciera que la voluntad de Dios es diversa a la mía y prefiero ciertamente, muchos de nosotros decimos eso, prefiero mi voluntad, prefiero mi bienestar según esto, que realmente no es más que la destrucción, a la voluntad de Dios. Dice, el que viene de lo alto da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Dónde ha visto y qué ha oído? Pues en su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Labra las palabras que le han enseñado. ¿Y quién se las ha enseñado? Pues Dios mismo. Y luego dice, nadie acepta su testimonio. Y son palabras del Señor. No estamos hablando de que aquí Juan quiso poner estas palabras, o la comunidad joánica, o lo que sea, que dicen ahora nuestros queridos hermanos hermeneutas y exegetas. Es que la comunidad joánica dijo, pero eso no es la ipsísima verba Christi, esa no es la puritita palabra del Señor. No podemos saber. Y yo estaría mucho más inclinado que si el Santo Concilio lo aceptó tal cual es, a no querer quitarle ni ponerle nada. Si el Señor dice que nadie acepta el testimonio del Cristo, entonces me preocupa. Pero lo entiendo de una manera profunda cuando en mi propia miseria yo he vivido la dificultad de vivir como Él me pide, de responder como Él me pide, y que solamente por la gracia de Dios, por su misericordia, por la fuerza del Espíritu Santo que recibí en mi bautismo y que he vuelto a recibir en mi ordenación, solamente por eso puedo medianamente servirle, como un burro medianamente rebelde o muy rebelde que tiene un buen freno y lo van llevando. Yo pongo toda mi intención, pero me cuesta mucho trabajo. Así que no soy yo, por mí mismo, el que acepta el testimonio del Señor.
sino que es el Espíritu el que hace que yo acepte el testimonio del Señor. Y por eso es tan, pero tan importante que tengamos una teología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos va dando la posibilidad de responder a la palabra del Señor. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Quién no acepta? El Espíritu y el Hijo. Ellos sí lo aceptan. Pero en este caso no es el Hijo, porque estamos hablando de que el Padre envía al Hijo y el Hijo habla de lo que ve arriba y nadie lo acepta, solamente uno. Y ese que lo acepta es el Espíritu. Y el Espíritu, conforme se le va dando, como dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Cuando nosotros entramos en esta obediencia, cuando nosotros comenzamos a hacernos verdaderamente hijos de Dios, entonces recibimos la fuerza de lo alto que es el Espíritu. Dice el Señor, aquel a quien Dios envió, habla la palabra de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Nos cuesta trabajo, y sinceramente a mí me cuesta mucho trabajo tratar de comprender a qué se refiere esto. Pero podríamos hablar en cuanto al hombre Jesús, que ha recibido sin medida el Espíritu Santo, como hombre. Porque ciertamente si nos regresáramos a tratar de hablar, me gustaría utilizar en este momento un poco la idea de San Agustín, en esa procesión eterna, donde el Padre siempre se da y posee al Hijo y al Espíritu, y así el Hijo siempre se da y posee al Espíritu y al Padre, y el Espíritu siempre se da y posee al Padre y al Hijo. Entre ellos hay una donación perfecta e infinita, de siempre. Pero esa donación infinita del Espíritu también se le ha dado al Hijo, hombre, que es obediente. Y ese Hijo ha recibido el Espíritu que certifica que el Hijo es veraz. Y ahí nosotros tenemos que involucrarnos con nuestro deseo, con nuestra respuesta. El Padre ama a su Hijo, todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No se lo dice a los judíos y nos lo dice a nosotros también. Pero creer en Jesucristo no es un concepto mental, no es ir a bautizarte, no es rezar. Creer en Jesucristo es transformar tu vida, religar tu vida, poner tu vida en las manos de Dios para que Él la rehaga. Es responder desde las categorías del Señor, desde los mandamientos a cada instante de tu vida. Eso es realmente creer en Cristo. Y dice, el que es rebelde al Hijo no verá la vida. La cólera divina perdura en contra de él. Qué tristeza, hermanos. Vemos ahí a los del Sanedrín y vemos a tantos otros con poder que se rebelan contra Dios, que no son dóciles a Dios. Y dice el Señor, la cólera divina permanece contra él. Tú y yo y muchos otros que intentamos, al menos yo intento lo más que puedo, pero no resulta más que ser un poco muy leve, ¿va? El intento de ser para Dios. Tengo la firme esperanza de no ser juzgado. Y si no soy juzgado, entonces mis pecados han sido borrados con la sangre del Señor. Pero aquel que se empecina y no cree en el Señor y no deja transformarse su vida, pues desecha el sacrificio del Señor. Por eso en las palabras de consagración, cuando nuestro Señor instituyó la Eucaristía, no dice la sangre que se derramará por todos, sino por muchos. Porque hay otros tantos, muchos, que no aceptan esa salvación. Oremos por ellos y por nosotros, para que cada día seamos verdaderos testigos del Señor. Dios les bendiga, hermanos.